Pues bien, continuando con el relato del testimonio de mi mamá, Sofía, mi abuela la llevó y se la entregó al brujo del pueblo, y este brujo se dedicaba pues al espiritismo y a que según él se conectaba con los muertos y hacía barridas limpias y cosas así del engaño, porque realmente eran trampas que hacía él, hacía ruidos y todo y no se manifestaba nada, pero él engañaba a la gente para sacarle sus animalitos, sus recursos. Y mi abuela se la entregó a él, se la vendió. Entonces el brujo, sabiendo que tenía una niña en las manos, se la robó, se fue del pueblo, se llevó a mi mamá con su pancita ya embarazada y se robó a una bebé, porque allí donde él vivía con su mujer tenían una bebé chiquita recién nacida, tenía poquito, semanas de nacida, y se robó a su hija y se llevó a mi mamá y se fue del pueblo y estuvo ocultándose por pueblos y pueblos, entre pueblos, porque sabía que era ilegal tomar una niña. Y a mi madre pues la presentaba como su esposa y la bebé que traía pues como su hija. Y en uno de los pueblos donde se ocultó, llegó ahí a un lugar donde él ya tenía ahí una mujer también. Y entonces la puso a trabajar ahí de cocinera a mi madre, y estaba en la cocina. Entonces mi mamá ahí en aquel pueblo tuvo a su bebé, una linda niña de pelo chinito, hija del chino. Entonces mamá estaba trabajando, la tenían ahí en esa cocina trabajando, y en un cuartito que le habían dado para el brujo, mi mamá y la bebé, ahí puso una cunita y ahí puso a su bebé de mi mamá. Le puso Ana María. ¿Qué pasó con Ana María? Ella estaba en la cocina trabajando y la suegra del brujo, de la mujer que tenía ahí, fue al cuarto donde mamá tenía a la bebé, la tenía envuelta en pañales, la desenvolvió, le quitó todo y se la sacó así en puro pañalito y la puso afuera del cuarto. Le dio una pulmonía fulminante y murió. La niña comenzó a llorar y a llorar y a llorar porque la sacó de entre los pañales, entre la cunita, entre el cuarto donde estaba la bebé, calientita, y la puso a la corriente del aire afuera. Se la mataron. Entonces mi mamá, cuando ya terminó su jornal y regresó al cuarto, la bebé todavía seguía llorando. Mi mamá le ofrece su pecho para a ver si se calmaba. No se calmó hasta que dejó de llorar, pero mi mamá pensaba que se había calmado. Realmente se murió. Se murió la bebé, Ana María. Entonces se llevaron el cuerpecito de Ana María a enterrarlo, y a mi mamá no le permitieron ir a ver dónde quedaba el cuerpecito de su niña, porque el brujo le dijo que no fuera al cementerio porque podía agarrar algún virus y ella ahora tenía que alimentar a la bebé de él. Entonces, como mamá tenía leche en sus pechos, pues lo ocupó para la bebé del brujo y comenzó a amamantar a la bebé del brujo, y su niña no supo dónde quedó, su primer niña. Después de eso se fueron a otro pueblo, a ocultarse a otro pueblo. Mamá tenía en brazos
a la niña del brujo y la crió. Llegaron a una ciudad y ahí también la presentó como su esposa, y ahí la tenía en un cuartito encerrada. Ella no la puso a trabajar, la tenía encerrada en un cuartito también con candado y llave, y él se iba y la dejaba encerrada, y ya cuando regresaba ya venía y la torturaba, la martirizaba. Entonces los vecinos llegaban a oír los gritos, pero no se querían meter en problemas. Y entonces había una vecina que le daba a mi mamá pedacitos de tela por debajo de la puerta, porque mi mamá tuvo, aparte de la niña que le amamantaba al brujo, el brujo le hizo 2 panzas más a mi madre, y tuvo una hija y otra hija. Ya tenía mi mamá 3 niñas cuidando. Y esta vecina se condolía de la situación de mi madre y le pasaba pedacitos de tela para que le hiciera ropita a los niños o a las niñas, o pañalitos y cositas. Como estaba encerrada mi madre ahí, pues no tenía muchos recursos. Cuenta que en una bolsa de plástico lo ponía en un aro, ahí echaba agüita y ahí lavaba la ropita y ahí enjuagaba y todo, y ya tendía adentro por las ventanas para que se secara la ropita, porque estaba carente de todo. Bueno, les voy a cortar aquí y luego les seguimos porque hay mucho ruido.